sucedió con Macri y el radicalismo? Bueno, Macri el fin de semana estuvo en Brasil, dio una conferencia, habló sobre los populismos en América Latina y tiró una frase que dijo: el populismo se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Irigoyen, después con Perón y Evita. Una crítica directa de Macri al fundador del partido que es su principal socio político en Juntos por el Cambio. Esto generó una respuesta demoledora del presidente del radicalismo, Gerardo Morales, que planteó: su intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de extrema derecha antidemocrática. Lo mejor es decirlo. Vivir de la grieta no es el camino, menos aún generar otra grieta en Juntos por el Cambio atacando la UCR como lo está haciendo últimamente. Esto le planteó en esa carta que estamos viendo ahí en pantalla, que le habla de vos, que le recuerda ciertas alianzas y ciertas charlas que tuvieron entre Gerardo Morales y Mauricio Macri. No es momento de peleas entre políticos, estamos en una situación muy difícil para el país. Hoy volvió a hablar Mauricio Macri y le planteó: lamento la carta desmesurada de Gerardo Morales. Planteó que él en muchos discursos ya había elogiado públicamente a Hipólito Yrigoyen y que esta expresión sobre Yrigoyen y los populismos fue quizás sacada de contexto. Este es el planteo de Mauricio Macri, pero la guerra en Juntos por el Cambio es total. Están más cerca de la fractura que de ir juntos y unificados a la elección de 2023. También había salido del radicalismo muy fuerte, le están tirando a Macri, creo que había salido Gastón Manes, que es el presidente ahora de la Convención Radical. Sí, de la Convención Radical. Salió a decir que el PRO todavía no hizo el duelo por el fracaso de su gobierno. Bueno, está saliendo fuerte el radicalismo a diferenciarse de Macri. Sí. Me imagino porque deben tener intenciones de presentar un precandidato presidencial el año que viene, o tal vez tienen diferencias de fondo respecto al rumbo del país. Están las dos cosas. Está Julio Cobos. Gracias, Cobos, por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Maxi? ¿Cómo andan todos? Bueno, ¿qué se está discutiendo, Cobos, entre Macri y el radicalismo en este momento? Permítame el tema anterior que le hago una aclaración. La resolución 125 fue una resolución, ni siquiera un decreto. Lo que pasa que yo le pedí que lo tratara el Congreso. Bueno, después vino todo lo que vino. Y después hay una ley que limita las retenciones, por eso ya tiene un encuadre legal que el presidente Alberto Fernández lo mandó al Congreso en la ley de solidaridad social, donde había un montón de cosas ahí, entre ellos era el límite a las retenciones, ¿no? Bueno, eso... Pero perdón, pero es interesante esto que plantea, porque efectivamente, pero anteriormente siempre el tema retenciones fue potestad del Poder Ejecutivo. Es potestad del Ejecutivo, todo el tema aduanero y retención. Exactamente, pero claro, en la 125 en 2008 se generó tal disputa política que usted le sugirió enviarlo al Congreso para tener una validez mayor. Bueno, después terminó como terminó. No, yo lo planteaba porque Alberto Fernández dice: no, esto tiene que ir por ley al Congreso y demás. Y ahí Cristina y su propio espacio le está diciendo: firmalo vos y después vemos qué pasa. Pero bueno, Lo que pasa es que tiene una limitación por ley. Bueno, y habrá que ver si es constitucional esa ley, porque limita atribuciones del Ejecutivo. Pero lo cierto es que le doy en esta la venia al presidente, que no comparto porque sabe que va a ser negativo la postura de la oposición, ¿no? En tocar las retenciones, como cualquier impuesto, como ahora la renta inesperada. Venimos de la renta extraordinaria, ahora pasamos a la inesperada, después no se vendrá la incalculable, no sé, pero la verdad es que ya hay una postura definida con eso, ¿no? ¿Qué pasa con Macri, que salió a hablar del populismo de Irigoyen? Lo que pasa es que seguramente nos llamó la atención que no es la primera vez que hay un gesto hacia el radicalismo que preocupa. Había dado unos mensajes que prefiere más cambio que unidad. Bueno, todas estas cosas, y vemos cierto coqueteo que hay con Libertad Avanza, de Milei. Y bueno, en el contexto que realiza esta declaración Mauricio Macri, era justamente donde habíamos puesto en valor el radicalismo, los 100 años de YPF, ¿no? Diciendo la visión para el abastecimiento energético y obviamente criticando la situación actual por la realidad que tenemos de desabastecimiento de gasoil. Venga a Mendoza y va a ver las colas de camiones del transporte internacional varados
y más el problema que origina la circulación también de particulares, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, me parece que se le chispoteó, como diría el Chavo, ¿no? Y la verdad que sí, se ha disculpado ahora, pero bueno, una disculpa a medias, con cierta descalificación hacia la nota de aclaración que le pidió el presidente de la UCR. Ahora, Cobos, ¿no hay un tema de fondo, digamos, porque hasta ahora obviamente el kirchnerismo era eje ordenador de la oposición, ¿no? Cristina del Vamos por Todo y demás generaba desde la oposición la unidad y además la posibilidad de la coalición electoral, pero fundamentalmente la unidad. Obviamente la oposición también sigue necesitando la unidad, Juntos por el Cambio, para ganarle al peronismo en 2023. Pero evidentemente hay diferencias de fondo respecto a lo que se piensa puede ser el futuro del país. En el radicalismo, de un lado, y en el PRO y Mauricio Macri del otro. Entonces, muchos se preguntan, bueno, si tienen diferencias ideológicas tan profundas, bueno, se necesitan juntar para ganar una elección, pero después, ¿cómo hacen para gobernar? Claro, bueno, eso es lo que no queremos, ya nos pasó porque fue un acuerdo electoral, después el propio expresidente dijo, bueno, acá ganó el PRO, lo demás es una alianza electoral, nos limitamos a una coalición parlamentaria, no es lo que nosotros pretendemos ahora, y nuestro espacio se fortalece por el fortalecimiento de cada partido, ¿no? Y el radicalismo ahora está en una mejor posición de la que estuvo allá cuando fueron las elecciones, ¿no? Y que nos costó mucho en la convención de Gualeguaychú. Hoy creo yo que es el turno del PRO para realizar una convención similar a la que tuvo el radicalismo, definir hacia dónde quieren ir. Nosotros pretendemos que el PRO siga en Juntos por el Cambio, porque nos ha costado mucho desde la oposición consolidar este espacio, pero bueno, para eso tenemos que ser muy prudentes en las declaraciones que pueden molestar a nuestros afiliados, a la dirigencia y al partido en sí, ¿no? Bien, Cobos, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Julio Cobos contando un poco de estos chispazos que creo que son cada vez mayores, ¿no? Con Macri respecto al rumbo y si ¿hay posibilidad de que se rompa Juntos por el Cambio? ¿Vos ves alguna chance? Sí, por supuesto, ¿por qué no va a haber? A ver, creo que vos ¿Y por dijiste, qué no? hay dos Porque, cosas. bueno, pues si no se rompen, son gobierno. Digamos, es un incentivo muy grande a la unidad. ¿Quién es gobierno? Y bueno, Juntos por el Cambio en cualquier Lo que pasa es que versión. hay que ver si a todos le da lo mismo que sea cualquiera su versión. Ah. En el 2014 les daba lo mismo quién fuera el presidente, todos querían que se termine el ciclo del kirchnerismo. Hoy, cuando no es Pero te una lo pongo al amenaza... revés. Si hoy el Frente de Todos estuviera bien en las encuestas y ven perspectiva de futuro en 2023, es un efecto unificador muy grande eso. Por eso vos diste sí. vos diste en el clavo la pregunta, que el kirchnerismo era el eje ordenador, o mejor dicho, el antikirchnerismo es el eje ordenador De Juntos por el Cambio. Bueno, Carrió en su momento lo dijo, había dicho, mi límite es Macri, después corrió ese límite, dijo, bueno, ahora con Macri también podemos constituir una alianza para desplazar. Lo principal, el eje dominante de la política argentina en los últimos 20 años fue el kirchnerismo. Ahora que se supone, porque tampoco está tan claro, que se supone que las posibilidades de reelección de esta coalición son muy difíciles, por no decir casi imposibles, entonces desaparecen los incentivos para estar juntos. Y no hay que olvidar una cosa importante que dijo Macri, hay que seguirlo a Macri, porque si bien no tiene discursivamente por ahí la riqueza en metáforas que tiene Cristina Kirchner, dice del lado de la oposición muchas cosas con mucho contenido político. Macri dijo hace unas semanas, ya no es tan importante estar juntos como las ideas. Y cuando uno escucha las ideas de Macri, por ahí se siente más cerca de las ideas de Libertad Avanza que de las ideas del radicalismo. Sí, sí, y totalmente. no creo que sea tan casual hablar de Irigoyen y asemejarlo a Perón y a Evita. Claramente no puede ser un error. No puede ser un decir algo error. así. Macri no comete un error de esas características. Me No, parece... y en los foros en los que habla y demás son todos foros típicos de liberalismo, Sí. conservadurismo de derecha marcada, ¿no? No el espacio del centro que el propio Macri construyó con Marquitos Peña. En el cual que Milei criticaba duramente porque era un espacio que buscaba atrapar por todos lados.
la centroizquierda, la Y es centroderecha, una los jugada sectores hacia del progresismo, los sectores... Maxi, es una jugada hacia afuera y hacia adentro. Sí. Porque hacia afuera deja, digamos, tiene esta mirada contra el radicalismo, pero hacia adentro, ¿quién queda debilitado? ¿Quién es la postura moderada dentro de Larreta. Larreta. Larreta.